es Eduard Triana. Soy estudiante de Español y Lenguas Extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional y estoy muy feliz de acompañarlos el día de hoy en el marco del tercer concurso Nuestro Territorio se Cuenta. Para comenzar, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que la literatura es el arte de la expresión verbal. En esa definición encontramos el verbo como palabra, encontramos la expresión que en sí mismo es el arte. Luego consulté un diccionario en inglés y decía que la literatura es cierta escritura especial, con ciertas características estéticas, y ahí es donde aparece el lector. De manera irremediable, la literatura está hecha para lectores y ayudan a construir el sentido del texto. Luego consulté un diccionario en francés y decía, y comparto esa definición, la literatura es el producto de la imaginación, del ingenio, de las meditaciones de un artista que conocemos como escritor. La etimología de la palabra literatura viene de literae, del latín, que luego pasa a ser literatura a través del tiempo, y define la actividad de las letras. Recordemos que el sufijo tura implica una actividad, como en agricultura. Literatura implica la actividad de las letras. La literatura, como todo arte, es de un valor incalculable, es expresión, es imaginación. Algunas definiciones la catalogan como el arte de los pueblos. Si quisiéramos conocer otra cultura, podríamos comenzar precisamente por su literatura. Es tan distinta la literatura japonesa como la literatura colombiana, tan distinta la literatura rusa como la literatura francesa, pero todas comparten una sola cosa y es la necesidad de expresar a través del lenguaje escrito o, en otras acepciones, el lenguaje oral. Otro de los acercamientos que tenemos a la literatura es la semiótica y la escuela, en este caso, glosemática de Gemlev. Gemlev propone tres categorías principalmente: la materia, la forma y la sustancia. Para un pintor, la materia es la pintura, la forma es determinada estructura que ha decidido seguir, pero la sustancia es el producto final, la pintura que podemos encontrar, por ejemplo, la noche estrellada de Van Gogh. Para un escritor, la materia es la palabra, la forma puede estar ligada a cualquiera de los géneros que hablaremos posteriormente, y la sustancia es como tal el libro, el texto que podemos leer, bien sea un cuento, una novela, un poema. Tenemos tres géneros principalmente: el género narrativo, el género dramático y el género lírico. Vamos a tocarlos levemente. El lirismo, que viene de la música de la tradición antigua griega, nos recuerda al poema. No solamente la poesía, porque poesía hay en todo lado, pero sí nos recuerda al poema. Y ahora el escritor se llama poeta. El poeta quiere expresar a través de sus sentimientos, de sus experiencias vitales y espirituales, a través del verso, a través de la búsqueda de la música de las palabras. Ahora bien, el género dramático. Ahora el escritor se llama dramaturgo, y ese dramaturgo piensa en todo momento en la representación teatral. A diferencia del género lírico o el género dramático, el dramaturgo está pensando todo el tiempo cómo aplicar ese texto que está escribiendo en una representación teatral, con actores, con una escenografía, y en eso se presenta una gran diferencia y una gran distinción entre los demás géneros narrativos. El menester del día de hoy, o lo que nos convoca en este momento, es la narrativa, y más allá de eso, el cuento. Para hacer un poco una pesquisa histórica de la narrativa, podemos recordar las grandes epopeyas. Es curioso recordar a la Ilíada o a la Odisea, porque en ese momento la memoria tenía una gran importancia, y en esto llegamos a la oralidad. Hesíodo le decía a Homero: bueno, que yo soy capaz de recitar los trabajos y los días. Y Homero le decía: está bien, que yo soy capaz de recitar la Ilíada completamente. Esto se fue transformando a través del tiempo hasta llegar a la Edad Media, donde los juglares pasaban de pueblo en pueblo cantando las canciones, contando las historias de diferentes lugares del mundo. Más hacia el siglo XIX, cuando aparece la imprenta y la ilustración, porque recordemos que durante la Edad Media no todo el mundo sabía leer, y por eso eran importantes los juglares. Con la aparición de la imprenta de Gutenberg y con la ilustración,
se logra generar una expansión del conocimiento y sobre todo de los libros escritos. Sin embargo, como les digo, es importante recordar siempre que la narrativa viene de las raíces orales más profundas de la humanidad. Bien lo dice Cortázar en las clases de literatura que tiene en Berkeley, California, Estados Unidos en 1980. Es muy posible que los hombres prehistóricos, los humanos prehistóricos, llegaran a su hogar, a su caverna, a contar qué habían visto, qué habían vivido durante el día. Y ahí tenemos los primeros ápices de la narrativa universal, que como les digo, luego va a pasar a ser escrita y luego va a comenzar a ser distribuida por todo el mundo. Las formas pueden venir ya preparadas por la naturaleza, pero la estructura implica una voluntad. Tal como la lírica tiene al verso y los dramaturgos tienen los diálogos y su puesta en escena, la narrativa tiene la prosa. La prosa es la manera más natural de hablar. Nos comunicamos en prosa y todo el tiempo estamos intercambiando expresiones y comunicaciones a través de lo que parece ser un discurso fluido y un discurso muy coordinado en los acontecimientos. Rara vez vamos a encontrarnos hablando en rima o tal vez creyéndonos actores y hablando en diferentes niveles, pero sí hablamos en prosa. Para eso quisiera leer un fragmento de la obra El burgués amable de Molière. Tenemos dos personajes, Jordan, que es el personaje, el burgués amable, y también tenemos el filósofo. ¿Y son versos lo que queréis escribirle? No, nada de versos. ¿Preferéis la prosa? No quiero ni verso ni prosa. Pues una cosa tiene que ser, una o la otra. ¿Por qué? Por una sencilla razón, señor mío, de que no hay más dos maneras que expresarse, o en prosa o en verso. Con que no hay más que prosa o verso, nada más. Y todo lo que no está en prosa está en verso, y todo lo que no está en verso está en prosa. Y cuando uno habla, ¿en qué habla? En prosa. ¿Cómo? Cuando yo le digo a Nicolasa, tráeme las zapatillas o dame el gorro de dormir, ¿hablo en prosa? Sí, señor. Por Dios, más de 40 años que hablo en prosa y ni siquiera me había dado cuenta. No sé cómo pagaros esta lección. Esta es una comedia que escribe Molière, donde toca el tema de precisamente la prosa y el verso. Narrar es la manera más natural. Narramos todo el tiempo y por eso la narración es una de las formas más naturales de la literatura. En esto no quiero decir que la poesía o el teatro no llegue a formas naturales, pero parece que nos sentimos más cómodos como lectores cuando se nos presenta un cuento, cuando se nos presenta una narración. Para entender el cuento es importante compararlo con la novela. Ambas son estructuras narrativas, ambas utilizan la prosa como medio de expresión. Es por eso que quisiera citar a Julio Cortázar y las clases de literatura que hace en 1980. Alguna vez he comparado el cuento con la noción de esfera, la forma geométrica más perfecta en el sentido de que está totalmente cerrada en sí misma, y cada uno de los puntos infinitos de su superficie son equidistantes del invisible punto central. Esa maravilla de perfección que es la esfera como figura geométrica es una imagen que me viene también cuando pienso en un cuento, que me parece perfectamente logrado. Una novela no me dará jamás la idea de una esfera. Me puede dar la idea de un poliedro, de una enorme estructura. En cambio, el cuento tiende por autodefinición a la esfericidad, a cerrarse. Y es ahí donde podemos hacer una doble comparación pensando también en el cine y en la fotografía. El cine sería la novela y la fotografía el cuento. Una película es como una novela, un orden abierto, un juego donde la acción y la trama podrían o no prolongarse. En cambio, la fotografía me hace pensar siempre en un cuento. Alguna vez hablando con fotógrafos profesionales he sentido hasta qué punto esa imagen es válida, porque el gran fotógrafo es el que hace esas fotografías que nunca olvidaremos. En esto también tenemos relación con el cuento.
Parece que el cuento estuviera diseñado para quedar en la memoria. A diferencia de una novela que con difícil esfuerzo podríamos recordar todos los detalles de la trama, el cuento nos presenta una estructura más clara, más concisa, tal y como lo dice Cortázar, una estructura mucho más fatal. He decidido comenzar con el narrador y la focalización. Para expandir un poco más estas definiciones, quisiera tener en cuenta el libro Figura 3 de Gerard Genet y hablar un poco de la narratología. Genet propone varios tipos de narradores, pero quiero hablar de dos principalmente: el narrador homodiegético y el narrador heterodiegético. El narrador homodiegético es el narrador que cuenta la historia desde su perspectiva personal. Recordemos que esta segunda parte de la palabra heterodiegético, lo diegético, la diégesis, es el mundo de la imaginación, es el mundo que crea el autor. Llamamos diégesis en contraste con mímesis a lo que surge del producto de la imaginación del narrador. A eso es lo que llamamos diegético. Esto se trata de jugar. Se trata de decidir si yo como escritor quiero narrar desde un narrador precisamente, si quiero darle esa voz a un narrador o si quiero cederle esa voz a un personaje. Si el escritor decide, y ustedes como escritores deciden cederle la voz a un personaje, sería homodiegético. De lo contrario, si ustedes deciden narrar su historia desde un narrador, que como lo digo anteriormente es una ficción, sería un narrador heterodiegético. El heterodiegético se aleja, no es un personaje que está contando la historia, sino es un narrador que ve los acontecimientos que van sucediendo. Esos son dos tipos de narradores que nos pueden ayudar a expresarnos a través del cuento. Además tenemos tres tipos de focalizaciones. La focalización interna, cuando el personaje conoce los acontecimientos que lo rodean. La focalización externa, que funciona como una cámara cinematográfica. El personaje o el narrador con una focalización externa no puede saber muy bien qué están pensando sus personajes. En la focalización interna sí, porque somos nosotros mismos los que estamos en la conciencia del escritor o del personaje o del narrador. Finalmente tenemos la focalización cero, una focalización que conoce todos los acontecimientos de la obra. Es un narrador que de plano sabe los sentimientos, las experiencias, los pensamientos de los personajes. Balzac bien lo decía, ¿qué es mejor? ¿Describir al personaje con nuestras palabras o más bien describir las conductas del personaje? Y así saber qué tipo de comportamiento tiene o de quién se trata. Podríamos hacerlo de dos maneras. Podemos describir el personaje de su manera física, de lo que piensa, lo que hace, o más bien dejarle el espacio al lector que termine de completar la imagen del personaje. Para esto de los personajes es necesario volver a la teoría de crítica literaria. Tenemos a Greimas y el esquema actancial. Greimas nos cuenta que un personaje es un sujeto que tiene un objeto de deseo. Pero para llegar a ese objeto de deseo va a tener o un ayudante, alguien que lo ayude, un compañero, como por ejemplo en el caso del Quijote tenemos a Sancho Panza, o tiene un opositor. De eso se trata y así se crea la tensión y la conducta. Creemos un personaje que tenga conflicto con otro, un héroe, un villano, un protagonista o un antagonista. Un esquema actancial muy sencillo es el de Caperucita Roja. El sujeto es Caperucita Roja, el destinatario es la mamá, el destinador es la abuelita. El objeto de deseo son los productos o son las cosas que le lleva a Caperucita Roja a su abuelita. El ayudante es el leñador y por supuesto tenemos al lobo como el antagonista principal. En este orden de ideas llegamos al tiempo. Y aquí llegamos a una de las focalizaciones más importantes del concurso Nuestro Territorio se Cuenta, la Comuna 1 de Soacha. Con el tiempo aparece el espacio. Y con el espacio y tiempo aparece un concepto que ha sido añadido por la crítica y teoría literaria, el cronotopo. Cuando decidimos escribir un cuento debemos pensar en un espacio donde va a estar establecido el cuento, el espacio, el territorio,
el pueblo, la ciudad, el país, la época incluso. Y tenemos al cuento. Para eso es necesario siempre hacer investigaciones. Entre más podamos leer del espacio que vamos a plantear en el cuento, mejor. Es por eso que en esta especial oportunidad es importante conocer la historia de nuestro territorio, leer un poco acerca de qué pasaba aquí hace 10 años, hace 20 años. Es inevitable pensar en nuestra herencia indígena, qué comunidades habitaban en este territorio antes de la colonización, cómo fue el encuentro entre los colonizadores y los indígenas, qué tipo de paisajes o qué tipo de mitologías han existido aquí desde tiempos inmemoriales. Siguiendo hablando del tiempo y del territorio, encontramos el orden. Muchas veces podemos hablar de un orden cronológico, un inicio, un nudo y un desenlace. Eso es lo más común en cualquier hecho narrativo o en cualquier discurso. Sin embargo, se trata de jugar con eso. Tal vez a veces es bueno comenzar con el final, y muchas veces en los cuentos funciona bastante bien. El final nos ayuda a estructurar el cuento desde el comienzo. Hace poco estaba leyendo el cuento de Bartleby, el escribiente de Melville. En el primer párrafo Melville ya está hablando del final. Ahí se dice que Bartleby es una persona muy triste porque ha tenido cierto trabajo misterioso. Solo hasta el final sabemos cuál es ese trabajo. Es un proceso de estructura que Melville ha decidido aplicar. No siempre es bueno comenzar exactamente por el comienzo. Siguiendo ese orden de ideas, llegamos a las analepsis y las prolepsis, también de la teoría estructuralista y narratológica de Genet. Las analepsis son parecidas en el lenguaje cinematográfico a los flashbacks, es decir, volver al pasado. Estamos narrando algo, un ejemplo: hoy he decidido despertarme a las 7 de la mañana. Tengo una reunión muy importante a la cual debo asistir de manera indispensable. Pero recuerdo que ayer, y ahí es donde comienza la analepsis, pero recuerdo que ayer antes de dormir decidí comerme esa chocolatina que tenía guardado desde hace rato. Ahora me arrepiento, quisiera habérmela comido en este momento. Volvemos al relato. Se trata de eso, comenzar un relato, pero volver al pasado por un momento y seguir nuevamente en el relato. Por contraste tenemos las prolepsis, ir al futuro. El mismo ejemplo que estaba diciendo ahorita. Esta mañana me desperté a las 7 de la mañana y tenía una reunión muy importante. Luego iba a estar en esa reunión hablando con mis compañeros acerca de los temas que más nos interesaban: la literatura, la poesía, el cine. Pero por ahora estoy esperando el bus y creo que voy un poco tarde. De eso se trata. Estamos contando una narración, paramos un momento, vamos al futuro, contamos algo que va a pasar en el futuro, cerramos esa narración, ese relato, y volvemos nuevamente a la narración base. Tenemos un ejemplo en 100 años de soledad. Realmente es el comienzo de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Pasamos a la fatalidad, a la intensidad y a la tensión. Pareciese que un cuento, como lo decíamos anteriormente, un orden cerrado, una esfera, un asunto que tenemos que resolver, debe llevar cierta tensión, debe presentar cierto interés para el lector, para que el lector no se aburra, por supuesto. El escritor debe tener siempre presente que alguien lo va a leer. Recuerdo en este momento, en este pueblo no hay ladrones, de Gabriel García Márquez. En el momento en donde el personaje decide devolver las bolas de billar, el lector está totalmente tensionado. ¿Será que lo pillan? ¿Será que se dan cuenta que él fue el que robó esas bolas de billar? Y hay un momento, unas 4 oraciones donde uno está totalmente tensionado pensando qué es lo que le va a pasar al personaje. A eso es lo que llamamos tensión e intensidad. Darle la oportunidad al lector de que se tensione, de que quiera averiguar el secreto y quiera llegar al final de la historia.
Otro cuento también que nos ayuda mucho con eso de la intensidad y de la atención es Diles que no me maten, de Juan Rulfo. Al comienzo no sabemos muy bien por qué el personaje está diciendo que por favor no lo maten, que él no tiene la culpa de nada. A través del cuento vamos a ir averiguando por qué van a matar a ese personaje. Se trata de eso. Se trata de, como escritores de cuento, esconderle un secreto al lector, mantenerlo escondido a través de toda la narración y revelarlo en un momento específico. No queda más por decir que el escritor de cuento debe recordar la oralidad, la raíz pura de la narrativa, debe recordar el lector, a quién va dirigido este cuento, y debe recordar que en la literatura debe ser entretenida. Hay una facultad lúdica en la literatura. Algunas cosas que quisiera compartir con ustedes son las siguientes. Es bueno tener un diario. El escritor, como el artista, como el deportista, tienen que escribir todos los días. El escritor tiene que ser alguien que le guste escribir. Entonces no debería ser problema escribir todos los días. Los sueños son una gran materia de la literatura. Podríamos tener un diario de sueños. Esos extraños y artificiosos relatos que soñamos pueden ser de muchas maneras la materia prima de un cuento. Tal y como lo dice Balzac, se escribe palabra por palabra, sin afanes. El núcleo, según la sintaxis, el núcleo del discurso son los morfemas, que son las unidades mínimas de sentido. Por ejemplo, en gato tenemos G-A-T, gat, que es el lexema, pero la O es el morfema. Si la cambiamos por A, sería gata. Si le ponemos O, sería gato. En la literatura parece que el núcleo son las frases. Es por eso que el narrador tiene que cuidar frase por frase lo que está diciendo. Cada frase es importante. Finalmente, quisiera hacerles la invitación de escribir en este tercer concurso Nuestro Territorio se cuenta. Con las herramientas que he compartido con ustedes, podrían generar un cuento innovador con características interesantes. Recordar que el especial enfoque que tenemos es nuestro territorio. Investigar, hacer la pesquisa de qué sucedía en este territorio hace tanto tiempo. El cuento, por naturaleza, es breve, conciso, directo. Es casi como una pelea de boxeo, como lo diría Cortázar. Hay que bailar con el lector, hay que tentarlo y golpearlo en el momento apropiado. Antes de despedirme, quisiera compartir con ustedes un cuento que proviene de la tradición literaria de Medio Oriente. Incluso data de las 1001 noches. Un joven jardinero persa dice a su príncipe: «Sálvame, encontré la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahan». El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra la muerte y le pregunta: «Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?». «No fue un gesto de amenaza», le responde, «sino un gesto de sorpresa, pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana y debo tomarlo esta noche en ese lugar». Mi nombre es Santiago Herrera, pertenezco a la organización Socha Conexión y participé en ambas ediciones del concurso. Fue una experiencia enriquecedora, ya que compartí con nuevas personas, conocí a nuevas personas, viví nuevas experiencias, hice cosas que jamás pensé que iba a poder hacer, como grabar un video, escribir una historia, exponer una galería, tomar fotografías. Aprendí muchas cosas nuevas y bueno, también fue una experiencia de autodescubrimiento, ya que cuando descubrí capacidades en mí que no sé qué tenía, fue bastante importante para mí, ya que me descubrí como persona y conocí buenas personas que me acompañan a lo largo de mi vida. La invitación es que te inscribas a la tercera edición del concurso literario Nuestro Territorio se cuenta, para que así podamos disfrutar de tu trabajo y de tu talento. Muchas gracias.